Papi, no te mueras, papi. Se repiten esas palabras en mi memoria. Papi, no te mueras, papi. Él lo decía incansablemente, una y otra vez. Como si fuese una grabación en mi cerebro. Papi, no te mueras, papi. Había lágrimas en sus ojos, dolor en su mirada, súplica impregnada en cada sílaba. Papi, no te mueras, papi. Todo ocurrió 200 años atrás. En Middlesbrough, Inglaterra. Me encontraba enfermo y con mucha fiebre, deliraba, casi no podía mantener los ojos abiertos, no comía y si lo hacía terminaba por vomitar, había adelgazado mucho, en pocas palabras. Me moría. Mi familia había quedado reducida a solo 2 miembros. Seth, mi pequeño, mi hijo, de apenas 6 años, y yo, Donovan. Mi amada esposa desgraciadamente había fallecido al traer al mundo a nuestro primogénito. Janet, nuestra vecina, venía algunas veces al día para saber cómo estaba, solía ponerme compresas de agua fría y medicarme con cuanto medicamento conociera. Vivíamos a las afueras de Middlesbrough, alejados por días de un médico que me diera tratamiento alguno. Recuerdo que estábamos a mediados de julio, era de noche y mi salud empeoraba cada vez más y mi respiración era entrecorada y me costaba tomar aire, pero entre tanta gravedad aún podía escuchar la voz de mi hijo pidiéndome que me quedara a su lado. Papi, no te mueras, papi. Lloraba y me hablaba entre sus sollozos, y contra mi voluntad no podía hacer nada, parecía sumergido en un sueño, mis párpados pesaban apenas podía abrirlos, las palabras se ahogaban en mi garganta convirtiéndose en algo imposible de entender para mi hijo. No me vayas a dejar. Prometiste que estarías para siempre a mi lado, no me puedes dejar, papi, él me recitaba cada vez que me iba a quedar dormido. Pero, entre tanta confusión, me pareció escuchar la voz de un adulto, no la reconocí y me pregunté quién sería ese desconocido que había entrado en mi casa sin pedir permiso. No llores más, niño, que la enfermedad de tu padre tiene solución, escuché de una voz ronca y oscura. ¿Quién es usted? Silencio, soy alguien muy bueno que quiere ayudar a tu papi, dijo. ¿En serio? Entonces ayúdelo, gritó mi hijo. ¿Ayudarme? ¿Cómo podría ayudarme aquel hombre? ¿Acaso era médico? Quizás Janet había logrado que su esposo fuera por uno a la ciudad. Pero eso no podía ser, él no se encontraba. Entonces, ¿cómo se había enterado de mi enfermedad? Sí, lo voy a ayudar. Pero eso tiene un pequeño precio, ¿podrías pagarlo? Exclamó aquel hombre con prepotencia. ¿Precio? Le daremos todo lo que podamos, verá que cuando mi papi se recupere le dará todo lo que pida, dijo mi hijo muy decidido. Lo que yo quiero no es dinero. En. Entonces, ¿qué desea, señor? Algo más valioso que lo material que posees. Eh. No tenemos nada más valioso, señor. Mi hijo se entristeció al decir aquello, algo más valioso que lo material. Era muy pequeño como para comprender eso, más valioso. ¿Acaso se refería a nuestra vida? Mi vida y o la de mi hijo. No, que se vaya, quería decírselo pero no pude, estaba demasiado débil. Claro que lo tienes pequeño, y si me lo das tu padre se recuperará enseguida, dijo. Si dice que lo tengo, entonces tómelo, es suyo, pero haga que mi papi se sienta mejor. Eso es todo lo que quería escuchar, niño. Entonces escuché que sus pasos se acercaban a mi lecho de convaleciente y sentí cómo se detenía cerca de donde estaba mi hijo. ¡Ey, espere! ¿Qué hace, señor? ¿Qué hace? ¿Qué le hace a mi hijo? Preguntábamos. Silencio, solo relájate, que esto no dolerá demasiado. ¿Dolerle? ¿Qué le estaba haciendo ese hombre a mi hijo? Escuché algunos sonidos ahogados y me estaba desesperando. ¿Qué sucedía? Y haciendo un esfuerzo sobrehumano logré abrir un poco los ojos y no me agradó lo que vi. Un hombre vestido con lujosas vestimentas, de pelos oscuros y largos, tanto que le cubrían el rostro, estaba cargando a Seth en brazos, su cabeza estaba inclinada hacia el cuello de mi hijo. Él hacía gestos de dolor, mientras apretaba fuertemente sus ojitos. Quise gritar que lo dejara, levantarme y quitárselo de las manos, pero solo pude levantar un brazo en protesta de lo que le hacía a mi hijo. Pasados unos minutos que a mi parecer fueron eternos, ese hombre soltó el cuello de mi hijo. Su respiración era muy débil y podía ver cómo su pecho se movía, pero estaba vivo.
Sus ojitos se abrieron y me miraron, me sonrió, después desvió su mirada y miró al hombre y esperando que cumpliera con su palabra, él levantó una ceja y su gesto parecía una mezcla entre sorprendido e indignado. Él soltó con cuidado el cuerpo de mi hijo en una silla próxima a la cama, se acercó a mí con una sonrisa burlona entre sus labios. Tu hijo quiere que te recuperes y ya pagó el precio, así que no me mires de esa manera ya que vas a vivir, solo un poco más, jajajajaja. Sentí que sus palabras llevaban ironía y sarcasmo, y no entendía por qué, mi mente, estaba fallando y ya veía borroso. No moriré y siempre estaré aquí. Fue el último pensamiento coherente que tuve. Me agarró del cuello del camisón que tenía puesto y me medio incorporó sin gran esfuerzo, parecía un muñeco entre sus manos, lo último que recuerdo antes de caer inconsciente son sus ojos cafés claros y dos colmillos sumamente grandes, demasiado como para pertenecer a un humano, en su boca. Cuando desperté no sentía más dolor, estaba desorientado y los recuerdos venían a mí como imágenes, solo una vela iluminaba la estancia, pero aún así mis ojos se fueron adaptando a la oscuridad. Me sorprendí, pues estaba mejor y parecía como si nunca hubiera estado al borde de la muerte. Me levanté de la cama, mis pies descalzos se desplazaron sobre la fría madera, pero aún así no lo sentí y tampoco le presté atención en ese momento, me dirigí a la habitación de mi hijo. Estaba recostado en su cama, sus brazos sobre su pecho, nunca me gustó esa postura, ya que cada vez que hacía eso solía tener pesadillas. Sonreí, se pondría muy feliz cuando me viera recuperado. No moriré y siempre estaré aquí, le susurré, quería que me escuchara, pero no quería despertarlo. Un tiempo después, sentí una voz hablándome. Al fin despertaste, qué bien, tu cena te espera, me dijo. ¿Mi cena? No me había dado cuenta de su presencia hasta en el momento en que habló. Cena. Como si esa palabra fuese mágica, un hambre atroz me invadió. Vi en la mesa una copa con vino tinto, o al menos eso pensé, la bebí y un sabor metálico recorrió mi garganta. Pero en vez de parecerme desagradable, cada célula de mi cuerpo pareció gritar por más en el momento en que bebí la última gota. Mis ojos buscaron con desesperación más alimento y él muy amablemente me condujo donde había. Janet. Sus ojos lloraron y sus labios me suplicaron para que no le hiciera daño. Pero mi sentido del oído pareció desaparecer en ese momento, solo lograba percibir el latido desmesurado de su corazón. Y eso era música para mí, un arte, una melodía digna de escuchar. Al acabar pensé en mi hijo y me dirigí a verlo. Se encontraba exactamente igual que como lo había visto y eso no estaba bien, él siempre solía moverse en sueños. Me acerqué lentamente hacia su cama y entonces me di cuenta. No respiraba. Estaba muerto. Muerto. Y mi alma murió con él. Enfurecí, temblaba de ira, grité, una y muchas veces más, pero él no iba a despertar. Se veía tan pacífico, tan tierno, mi hijo, tan lindo. Mi conciencia reclamaba venganza, pero no me dejé llevar, sabía que mis fuerzas eran inútiles en ese momento. Así que solo dejé pasar el tiempo, mucho tiempo. Cuando el momento de obtener la venganza llegó, no la disfruté demasiado. Ya que al decapitar a mi creador, mi maestro, a mi compañero de eternidad, el asesino de mi hijo. Él sonrió. Yo quería que sufriera, pero me sonrió. Y lo odié tanto como me odio a mí mismo. Ahora vivo en Los Ángeles, Estados Unidos. Dos sonrisas se conservan intactas entre mis recuerdos. Una de esperanza, ilusión, cariño y amor. La otra de agradecimiento, perdón, disculpa, y amor. En las dos había amor, cada uno a su manera, mi pequeño Seth me amaba como se ama a un padre, y Luis como se ama a un hermano, y aunque me cueste admitirlo llegué a apreciarlo un poco, y a día de hoy ninguna de las dos heridas sana. Aún permanezco, intacto en el tiempo, atado a la promesa de no morir. Mi salvación, su condena. Mi vida, su muerte. Mi eternidad, su eternidad en mi memoria. Sus cabellos castaños imposibles de peinar, sus ojitos almendrados, su tierna sonrisa, su dulce voz. Su eterna inocencia plasmada para siempre en mis más bellos recuerdos, son mi mayor tesoro y a la vez mi peor tormento. Papi, no te mueras, papi. Y sigo aquí, condenado a vivir por siempre.
Era una cruda noche de invierno en la fábrica de barcos antigua de aquel viejo pueblo costero, el mar estaba parcialmente congelado y hacía un frío atroz. Las luces se habían apagado, las puertas se habían cerrado, y en el interior de uno de los buques de carga sin vender solo quedaban Fran y José, los guardias nocturnos. Las linternas proyectaban su haz de luz en la nave desierta. Los dos vigilantes escudriñaban el rincón donde uno de ellos había escuchado un ruido. ¿Ves algo? No, nada. Creo que empiezas a estar obsesionado. Es porque tú eres nuevo, José, seguramente si supieras lo mismo que sé yo. Cuenta, cuenta. Dijo José, que había conseguido este puesto de guardia hacía apenas un par de semanas. Fran bajó el tono de voz y le informó a su compañero. ¿Sabías que llevamos, entre los que hacemos esta ronda, más de 6 bajas por depresión? José puso tal rostro de sorpresa, que su compañero comprendió que no debía estar al corriente de la situación. Fran prosiguió relatando la historia. Alejandro, un ex compañero, por ejemplo, me comentó que padecía estrés debido a los ruidos que se oían por la noche. Parecían los lamentos de un hombre que, a veces, derivaban en silbido. Pero lo más traumático llegó cuando escuchó la respiración de una persona muy cerca de su oído y hasta llegó a sentir el calor de su aliento. Vaya Fran, es para morirse del miedo. Pero bueno, sigue, sigue. José estaba cada vez más inquieto. ¿Tú sabías que en esta fábrica estuvieron mucho tiempo sin sufrir ningún robo? Lo más curioso es que siendo uno de los barrios más peligrosos, antes no tenían a nadie para proteger la fábrica en la noche. Según una leyenda que circula desde hace tiempo, el dueño de la fábrica hizo un pacto con el diablo, nada menos, para que no ocurriese nada en estas naves. Al parecer, Lucifer aceptó el trato y envió un perro gigante y horrible, con las fauces de un monstruo y la envergadura de un caballo, que arrastra sus mugrientas garras por cada rincón de este horrible lugar, para proteger los barcos y la propia fábrica de cualquier ladrón que intente entrar o intente robar algo en todo el terreno alrededor de la fábrica. El trato no fue gratuito. A cambio, Lucifer exigió el alma de un vigilante, al año. Cada 12 meses el propietario de la fábrica contrataba a un guardia nocturno, y a los pocos días, lo encontraban muerto. Lo único que me dijeron al respecto es que la empresa ha cambiado de dueño. ¿Es verdad? Preguntó José intrigado. Sí, en efecto, y por eso hace 2 años que no encuentran el cadáver de uno de los nuestros, pero lo cierto es que los extraños sonidos se siguen escuchando. Entonces, un nuevo ruido alertó a Frank que, automáticamente, dirigió hacia ese punto el foco de luz de la linterna intentando descubrir de dónde provenía. Se acercó al rincón iluminado pero no advirtió nada extraño. El silencio reinante comenzó a inquietarle. José, ¿estás ahí? Nadie le respondía. Fran enfocó un bulto en el suelo, justo en el lugar donde estuvieron unos segundos antes. Al acercarse descubrió con horror que los ojos de su compañero miraban al vacío. Le tomó la muñeca derecha para comprobar el pulso. No cabía duda. José estaba muerto. Cegado por el miedo, Fran notó de inmediato algo horrible, su compañero estaba cubierto de rasguños y rasgaduras. Era como si una enorme bestia lo hubiera atacado con sus afiladas garras. Japón es un país con muchas historias de fantasmas muy extravagantes, y esta es una de las más raras y, de alguna forma, más aterradoras que existen. Hanako Matsuda, aunque allí se le conoce como Hanako-san. Hanako-san es una niña fantasma, adolescente en algunas versiones, que acecha en los baños de las escuelas japonesas. Los japoneses la llaman Toire no Hanako-san, que literalmente significa Hanako del baño. Ella tiene el pelo ligeramente corto, negro y lacio, usa una falda roja y su mirada, según cuentan, es capaz de darle la sangre al más valiente. Habita el tercero de los baños del tercer piso. En otras versiones de la leyenda, el cuarto. Ya que, en Japón, el 4 es considerado un número maldito por su semejanza fonética con la palabra shi que significa, muerte. Su espíritu generalmente pena en los baños de mujeres, pero no son pocos los casos de chicos que han salido despavoridos por encontrársela en medio del mal olor, la humedad y la penumbra, ya que ella suele preferir los baños descuidados y poco iluminados, por lo cual los profesores, aprovechándose del miedo que inspira a Nako-san, recomiendan a sus alumnos mantener limpios los baños.
El riesgo de encontrarte con Hanako-san es mucho mayor si estás solo o sola. Entonces, ni pienses en abrir la tercera o cuarta puerta, porque allí la vas a encontrar, y la mirada que te dedique rondará tus pesadillas por el resto de tu vida, puesto que la habrás hecho enfurecer al irrumpir su privacidad, eso si consigues sobrevivir, y por otra parte, cuentan que, si no abres la puerta 3 o 4 pero sientes una presencia en el baño, muy probablemente se trata de Hanako-san. ¿Existe forma de averiguarlo? Por supuesto, provocándola, incitándola a manifestarse, para lo cual puedes tocar la puerta 3 veces, llamarla por su nombre, o hacer la pregunta clave. Hanako, ¿estás allí? Y no es seguro que te responda, aunque si lo hace, la mayoría de versiones cuentan que dirá con voz baja y calmada. Sí, estoy aquí. Una vez que sepas que está allí, realmente tendrías que tener agallas para abrir la puerta, pues estará aún más enfadada que en los casos de quienes abren la puerta sin haber preguntado. No obstante, si tienes un examen en tu mochila en el que hayas obtenido la máxima nota, puedes estar tranquilo o tranquila, pues se dice que Hanako-san se calma y desaparece, desvaneciéndose, cuando ve que eres un gran estudiante. Sin embargo, una versión afirma que ella, tengas o no el examen, desaparecerá metiéndose en el inodoro y accionando la válvula. Ahora bien, hasta ahora solo se ha presentado la visión más extendida de la leyenda, ya que existen conocidas variaciones en las que Hanako-san se manifiesta de formas sencillamente aterradoras. En la prefectura de Yamagata, cuentan que Hanako-san no siempre responde con voz calmada. Puede responder con voz ronca, como de poseída por el diablo, y entonces, aunque no mueras, podría atacarte o asumir un aspecto tan monstruoso que necesites varias visitas al psicólogo y o bien, según otra creencia de Yamagata, es mejor que jamás abras la puerta, pues Hanako no es una niña sino un demonio que emplea voz de niña para que los curiosos caigan y se queden helados al ver que en realidad se trata de un engendro con 3 metros de altura y 3 asquerosas y viscosas cabezas de lagarto. En cierta escuela de la ciudad de Kurosawa-jiri, cuentan que, si te metes al cuarto cubículo y dices 3 veces Ichiban me Hanako-san, Niban me Hanako-san, Sanban me Hanako-san, o sea, en español, primera Hanako, segunda Hanako, tercera Hanako, una mano blanquecina aparecerá por encima de la puerta del baño, resplandeciendo espectralmente con su luz de ultratumba. En una escuela de la ciudad de Yokohama, los alumnos creen que, si vas al cuarto baño de los chicos y le das vueltas al inodoro unas 3 veces o más mientras insultas a Hanako-san, una mano ensangrentada ascenderá desde el hueco del inodoro e intentará atraparte. Una versión diferente a las anteriores, en muchas escuelas de Japón existe la superstición de que, si te raspas la rodilla en el patio de la escuela, te podría salir el temido hongo Hanako, el cual es como una mancha blanquecina que, según cuentan, de alguna u otra forma te transmite Hanako-san desde su costra, puesto que esta está llena de ese tipo de hongo. Probablemente te preguntarás cuál es el origen de Hanako-san, y desde cuándo empezó a hablarse de ella. La verdad es que esta chica fantasma ha estado en boca de los japoneses desde la década de los 80, ya que en ese entonces emergió como leyenda propia de la cultura popular urbana. No obstante, hay quienes dicen que ya en los años 50 se hablaba de Hanako-san, aunque mucho menos. En cuanto a su origen, se han planteado las siguientes versiones. Durante la Segunda Guerra Mundial, Hanako-san estaba jugando a las escondidas cuando ella y los demás alumnos fueron sorprendidos por una alarma de bombardeo, y entonces ella se escondió en el baño y allí murió cuando las bombas enemigas la volaron en pedazos. Otra es que, el padre de Hanako-san era un sujeto abusivo, violento, pervertido y loco, que cierto día enfurecido la persiguió para matarla, dándole muerte en un baño después de que ésta se escondiera allí. Otra es que, Hanako-san murió en un accidente. Unas versiones, en Fukushima, dicen que se cayó por la ventana de la biblioteca de la escuela. Otras, más coherentes, que se cayó por la ventana del baño. Otra parecida a la del padre, una versión cuenta que la madre de Hanako tenía problemas mentales y estaba perdiendo progresivamente la cordura, hasta que un día perdió la razón e intentó matar a su hija, dándole muerte en el baño, lugar en el que Hanako se había escondido. La más siniestra de las versiones,
Cuenta que la escuela, muy probablemente un internado, de Hanako estaba en un área boscosa, y Hanako había salido a dar un paseo entre los árboles, cuando de pronto se percata de que un hombre, con un hacha en la mano, la estaba mirando en forma perversa y malintencionada, ante lo cual ella se asustó y echó a correr rumbo a la escuela, que al parecer estaba casi vacía en esos momentos, ocultándose en un salón, donde estuvo agazapada hasta que, ante la proximidad de las amenazantes pisadas, corrió rápidamente al baño, donde se ocultó en el cuarto, cerrando la puerta con picaporte. Sin embargo, el hombre escuchó el ruido de la puerta y sabiendo dónde se escondía dijo en voz alta: Hanako-sana, soy Masou en español, vamos a jugar, Hanako. Y entonces comenzó a fingir que la buscaba, hasta que llegó al baño y a hachazos, destrozó la puerta del baño y la despedazó. Por último, algunos creen que Hanako se suicidó en el baño, cosa que sí es creíble, puesto que Japón tiene uno de los mayores índices de suicidios, incluyendo casos de adolescentes y niños, los cuales algunas veces se han matado por la presión social en torno a la obtención de buenas notas, tales como las que hacen que Hanako se desvanezca. Sea cual sea el origen, no cabe duda que es una leyenda muy peculiar y interesante de investigar, cosa que les recomiendo hacer. Además, quién sabe, quizás sea mejor no saber de dónde vienen los demonios.